Hola, buenos días, Uche, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Todavía no he tenido en el canal a nadie que me pueda hablar de prevención y creo que es algo que generalmente no logramos entender, ¿no? La sociedad en general, ni sabemos si verdaderamente es eficaz, ¿no? Ni qué tipo de programas se trabajan. Me gustaría así entrar un poco directamente, Uche, y que me explicaras qué es lo que haces tú en la Fundación Salud y Comunidad. Pues la prevención es aquello que todo el mundo habla, ¿no? Y dice, se tiene que hacer prevención, se tiene que hacer prevención, pero realmente no es tan sencillo y tal y como está montado el sistema actualmente, es difícil de tener programas que realmente sean, ¿no? Que tengan una continuidad, que estén bien preparados, que sepamos que son eficaces y que realmente den respuesta a lo que necesitamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que no es que sea necesaria, sino que es imprescindible la prevención en este aspecto, porque, claro, si solamente damos respuesta cuando una persona tiene problemas de drogas, ¿no? Es como ir poniendo parches, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. Y la razón por qué la gente tiene problemas con las adicciones está bastante estudiada, ¿no? Sabemos cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección, sabemos que no todo el mundo tiene las mismas probabilidades a sufrir un tipo de problemática así, o sea que de saber sabemos más o menos cómo funciona y qué es lo que funciona. Lo difícil es, ¿no? Tener suficientes recursos, no solamente para desarrollar programas, sino también para evaluarlos y saber exactamente qué es lo que funciona. Lo que sí es cierto es que en una sociedad actual, ¿no? Consumista, muy pensada a nivel individualista, pues que todo el mundo se tiene que espabilar cuando tiene un problema, es difícil que la prevención, que es algo a veces muy comunitario, muy estructural, muy social, acabe ¿no? Consiguiendo los suficientes recursos para dar respuesta. Si quieres, podemos entrar, pero yo te cuento un poco también qué estamos haciendo desde la Fundación Salud y Comunidad, ¿no? Que tenemos, ¿no? Abordamos diferentes temáticas ¿no? Somos una entidad del tercer sector social, con lo que intentamos dar respuesta, ¿sí? Como buenamente podemos, ¿no? Para complementar también lo que se hace desde la administración pública y para promover nuevas maneras desde por un lado, ¿no? Nuestra capacidad de especialización, que puede ser muy alta y que a lo mejor la administración pública no puede dar, y por otro lado la innovación, ¿no? A veces poder aventurarnos, ¿no? Con proyectos, con ideas, con maneras de entender para llenar esos vacíos o para eliminar a veces duplicidades también, que pasa, ¿no? Sí, En la administración entre diferentes administraciones de un, ¿no? sí. Supralocal, local, autonómica. Y esto es un valor añadido que desde el tercer sector podemos añadir. La prevención que busca que no se consuma o que aprendamos a consumir. Esta es una buena pregunta y como en todo en el ámbito de las drogas también hay ideología, también hay política, ¿no? Maneras de entender la vida, ¿no? Hay gente que dice, a ver, si las drogas nos traen muchos problemas, pues las eliminamos, ¿no? Y nos quedamos sin drogas y a partir de aquí fuera problema, ¿no? Y hay gente que te dirá, hombre, pero las drogas nos han aportado a lo largo de la historia muchas cosas, desde el ámbito terapéutico, pero también el ámbito del placer, de la diversión, entonces, ¿no? De la introspección, artístico, hay muchas razones, ¿no? Por lo que hay gente que trabaja para la abstinencia total, ¿sí? Y hay gente que trabaja para decir, no, no, dependiendo de cada población, de cada sector, de cada voluntad, de cada objetivo, lo voy a trabajar de una manera u otra, ¿no? Claro, tampoco podemos ser ingenuos y pensar que todos tenemos las mismas herramientas para hacer un consumo. No existe una palabra científica para decir consumo responsable, Sí. consumo moderado o consumo no problemático, ¿no? No todos tenemos las mismas herramientas por temas individuales, sociales, familiares, con lo que a veces transmitir, ¿no? Que las drogas están allí, el alcohol, el tabaco, la cocaína, lo que sea, todas las podemos controlar, tampoco es así, ¿no? Todos tenemos un margen, un límite, una capacidad, y dependiendo si esto se desarrolla más o se desarrolla menos, tendrás más capacidad de autocontrol, tu vida será más fácil, menos fácil, genéticamente estarás construido de determinada manera, con lo que cuando trabajamos en prevención
siempre hablamos de factores de riesgo y factores de protección. ¿Cuáles son aquellos factores que aumentan las probabilidades de que se te líe parda y aquellos factores que son como un escudo, ¿no? Si tu vida está más ordenada, si esto de aquí arriba está más ordenado y genéticamente estás bien construido, dicho de alguna manera, pues las probabilidades son mucho menores. Con lo que en prevención miramos de trabajar eso, ¿no? De fortalecer los factores protectores y de reducir esos factores de riesgo. Y hay gente que lo hace pensando en la abstinencia total, que es complejo hoy día, ¿no? Sobre todo en donde vivimos nosotros, en la cultura del alcohol, estamos en más de un 80% de consumidores, con lo que podemos trabajar la abstinencia hasta determinadas edades, pero llega un momento que parece más inteligente y más efectivo trabajar, pues lo que tú comentabas, ¿no? Claro. Limitar el consumo, ¿no? a un consumo moderado, responsable, no problemático. Le podemos utilizar conceptos relativos o reducir el riesgo y el daño de aquellos que han decidido consumir y que, aunque tú, ¿no?, les comentes que a lo mejor no le va bien por eso y por lo otro, ellos deciden continuar consumiendo o no pueden dejar de consumir, ¿no? Porque hay momentos en la vida que se nos complican las cosas y aunque tienes un deseo, no tienes la capacidad para poderlo controlar. Desde la Fundación Salud y Comunidad has comentado que lleváis a cabo distintos programas y que una de las cuestiones que tenéis en cuenta es que no se genere cierta duplicidad con la administración y tal. Y quiero ir un poco a las campañas de prevención que se han lanzado generalmente desde los distintos gobiernos que ha habido, ¿no? Estaba hace unos días viendo las campañas de los años 90, ¿no?, de cómo han ido cambiando. Y siempre para la población en general, para nosotros, la sensación es de cómo pretenden que la gente deje de consumir o que consuma mejor con este tipo de campañas, ¿no? Me imagino que eso es solo la punta del iceberg de lo que vemos. O sea, me imagino que la campaña de prevención se ocupa de muchas otras cosas que no la publicidad que vemos, ¿no? Sí, a mí siempre me han dicho que en esto de la publicidad, cuando un anuncio no lo entiendes o ves que no te afecta es porque no va por ti. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? En el sentido, no, aunque tú lo veas, no eres el público diana, no eres el target. En prevención tenemos diferentes tipos de prevención. Prevención universal, la que llega a todo el mundo, la prevención selectiva, que es público de riesgo, y la población indicada, que ya es una intervención más individual o de grupos muy, muy pequeños, que es para aquella gente que a lo mejor ya ha iniciado el consumo y que tienes que empezar a trabajar, no tratamiento, por si una serie de elementos que se están acercando al problema. Entonces, estos anuncios que vemos por la tele, ¿no? ¿A quién van destinados? ¿No? No van destinados a población consumidora que le haga replantearse su consumo, ¿no? Sino que cuando tú tienes, tú tienes un target de gente que no es consumidora, la estrategia que normalmente utilizamos es reforzar la abstinencia, ¿sí? Entonces, estos anuncios van más enfocados aquí, ¿no? En aquellas personas que aún no han iniciado su consumo o que no se lo plantean y reforzar. Yo personalmente creo que con el dinero que se dedica a estas campañas publicitarias se podrían hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que hay la intencionalidad de transmitir de que estos anuncios sirvan para decirle a la gente, que estamos haciendo algo, ¿sí? ¿No? A la hora de la verdad, esto es una muy pequeña parte de lo que se hace en prevención y que realmente en prevención se trabaja en el ámbito escolar, se trabaja en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ocio nocturno, ¿sí? Donde ya no hacemos prevención universal, ¿no? En el ocio nocturno la mayoría de gente que está allá consume, aunque sea alcohol, pero consume algún tipo de droga o sustancia, ¿no? Con lo que allí podemos hacer un trabajo más selectivo, ¿no? Reducción de riesgos, reducción de daños, ¿no? Y allí desde el tema de alcohol, ¿no? De beber y conducir, ¿no? Que es reducción de... Sí. ¿no? Cuando hablamos de conducción y tránsito, no le decimos a la gente no bebas, le decimos si tienes que conducir, no bebas, ¿no? Pues Claro. si quieres beber, hasta situaciones de análisis de sustancias, ¿no? Es decir, escucha, ¿no? Tú has decidido consumir una sustancia ilegal, yo si quieres
te analizo la sustancia para ver que lo que estás haciendo no lo estés liando parda, ¿no? En este aspecto. Y hay entidades que hacen este trabajo, ¿no? Con lo que vemos a la tele es más para aquella población que realmente ya le hace respeto, ¿no? El hecho de consumir, para reforzarle lo que ya está haciendo y para transmitir socialmente de que estamos haciendo algo en este. Claro. Yo recuerdo que los anuncios que siempre más me impactaron fueron los que de alguna forma ponían encima de la mesa el riesgo y el miedo, ¿no? Utilizaban el elemento del miedo para inhibir, digamos, ese impulso de consumir. Es verdad que a los consumidores, yo me estoy acordando que en la época de aquel anuncio del gusano, ¿no? Que se metía una raya y era un gusano, yo en esa época me ponía fino de cocaína. Y el anuncio me impactó, pero no me llevó a no consumir, ¿no? Que aquí tenemos un error, ¿no? Muy grande, que es entre impactar y la otra es prevenir o modificar la conducta, ¿no? Es decir, el impacto no sirve para nada, entre comillas, aparte de dejarte, ¿no? Estupefacto durante un tiempo, que puede ser 10 minutos o puede ser una semana, ¿no? Pero realmente que una cosa te impacte no significa que aquello te hará modificar lo que tú ya haces, ¿no? Estos accidentes de ¿no? Sí, Accidentes de coche que realmente nos impactan. Y esto quiere decir que nosotros cuando cogemos el coche vamos a cambiar nuestras costumbres o malos hábitos, pues a lo mejor durante unas horas, unos días, pero poco más, ¿no? El miedo ¿no? El miedo en sí se ha demostrado que no tiene efectividad, pero bueno, es algo que a los publicistas les gusta mucho, ¿no? De ¡pam! Te impacte, te llene, ¿no? sí, Te haga llorar, ¿no? Bueno, sí. pues no. ¿Cómo se debería dirigir uno a un chaval de 14 años que sabes que está empezando a probar el alcohol? Ahí está, ¿no? Tenemos chavales de 14 años que no lo han probado nunca. Tenemos chavales de 14 años que tienen algún amigo, amiga, ¿no? Próximo que ya lo han hecho. Tenemos chavales de 14 años que lo están consumiendo de manera puntual. Y tenemos algunos que ya lo hacen cada fin de semana, ¿no? O sea que la edad a veces no es tan importante, sino qué uso hacen de esa sustancia. Con lo que el mensaje o el trabajo que tienes que hacer con un chaval de 14 años que no ha consumido ni se lo plantea es muy distinto a aquel, ¿no? Que empieza a beber. Claro, yo a un chaval de 14 años que empieza a beber tengo dos opciones, ¿no? Ir para presionarle para la abstinencia, ¿no? Y decirle, escucha, aún no tienes edad, esto te afecta al cerebro y tal igual y no sé qué. Pero si, ¿no? Si este chaval de 14 años, los beneficios que saca de consumir es desinhibirse, es placer, es sentirse mayor, es ser el chulo de clase, yo qué sé, ¿no? Sí, Y le compensan muchísimo, aunque yo le venda lo otro, no le sirve de nada, porque ¿no? es aquello que él busca, lo encuentra. ¿Sí? claro. Con lo que mi estrategia tal vez tendrá que ser, ¿no? Si no me funciona la abstinencia, tendrá que ser la de reducción del riesgo y de que este consumo puntual no pase a un consumo habitual. Claro. Y aquí sí que, primero de todo, a un chaval de 14 años, yo siempre hablo de la capacidad de influencia que tenemos un adulto sobre él o de la persona. Si no confía en mí, si no hay un buen vínculo, no me va a escuchar por mucho que yo le dé 40.000 razones súper buenas. Pero lo primero que tengo que conseguir con un chaval de 14 años es que confíe en mí. Y esto no pasa por hablar de alcohol, pasa de vinculación, pasa de relación, pasa de que esté en su círculo del día a día, ¿no? Y que yo sea accesible. Una vez he conseguido eso, sí que puedo empezar a trabajar a que yo tenga credibilidad, porque si lo único que le cuento es las consecuencias negativas del alcohol, pero no reconozco el placer o lo que él saca de positivo del alcohol, no va a funcionar. Con lo que Claro.
Dime. Si lo que saca de positivo pasa por regular su angustia o su malestar, ¿no? Que en muchos casos, yo a veces lo he comentado en las entrevistas, en mi caso era clarísimo, yo recordaré siempre la primera vez que me emborraché, porque bajó muchísimo mi malestar, mi sufrimiento. Si ocurre eso, eh, siempre pienso que ese niño, esa niña está abocada a desarrollar una adicción, porque ya no hay mucho margen para ayudarle a tener herramientas para afrontar ese sufrimiento que puede haber de base, ¿no? A mí me gusta, ¿no?, diferenciar de manera muy resumida y muy mediática también, ¿no?, que existe el consumo para pasarlo bien y el consumo para no pasarlo mal. Ujú, ¿Sí? Que a veces las personas combinamos los dos y a veces no, ¿no? Normalmente cuando empezamos a consumir, consumimos para pasarlo bien, ¿no? Para experimentar, porque... Pero sí que es cierto que si mi cerebro hace un aprendizaje, ¿no? Yo cuando fumo un porro, cuando bebo un cubata, ostras, mi angustia baja, ¿no? Me siento más seguro de mí mismo, ¿no? ujú, No me siento tan mal, lo que sea. Esto el cerebro lo acaba grabando y dice, hostia, cuando te metes eso, mm. no te sientes mejor. Entonces, cuando yo estoy en un momento que me siento fatal, mi cerebro, que no es tonto, me dice, fúmate un porro, ¿no? Claro, Claro, que entonces yo puedo escoger, ¿no?, si hacerlo o no hacerlo, pero claro, es fácil, es rápido, es, es rápido. ¿no? Yo cuando tengo dolor de cabeza, mi cerebro tiene capacidad para compensar este dolor, sí, pero lo primero que me pide es ibuprofeno o, ¿no?, Sí, paracetamol, ¿no? sí. Y digo, no, ¿para qué me voy a tomar? Si después de aquí una hora o dos, pero ¿me quedo 2 horas con el dolor de cabeza o me tomo ya la pastilla? ¿Sí? Sí. Claro, pues un chaval le pasa exactamente lo mismo. Si conoce los efectos del alcohol o de los porros, ¿no?, el fin de semana para pasarlo bien y ve que esto le funciona para otras cosas, cuando llegue entre semana, ¿no?, esos momentos dirá, hostia, es más rápido, es más fácil, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces se pone nervioso un chaval de 14 años al día? Tropecientas mil, ¿no? Y si es introvertido, si es tímido, si es nervioso, pues claro, por la cabeza se le debe pasar muchas veces las ganas de aquello que ha conocido el fin de semana y que le funciona. Claro. Con lo que, si realmente tenemos ¿no?, estas problemáticas personales, las probabilidades de desarrollar o de utilizar aquella sustancia más de lo que deberías es más alta, correcto. Y aquí estamos en aquello que hablábamos de los factores de riesgo. Con lo que tener una vida ordenada, ¿no?, tener ¿no?, una, un momento emocional Mm. tranquilo, bajan las probabilidades de que tú quieras continuar utilizando aquella sustancia. Cuando vais a los colegios, porque vais a diferentes contextos, ¿no? Un contexto son los colegios para tratar con gente más joven, vais a las prisiones también, ¿no? Tratáis con cuestiones de drogas y género. Entiendo que cada labor o cada manera de aproximarse al tema es totalmente distinta. Totalmente distinta, ¿no? Lo que comentábamos, de la misma manera que los diferentes consumos, ¿no?, nos marcan estrategias distintas, ¿no?, las diferentes poblaciones con quien trabajamos nos marcan muchísimo, ¿no? Lo más difícil es trabajar con población heterogénea. Es decir, Ya. cuando tú tienes población homogénea, tienes chavales de 11 años que aún no han empezado a fumar tabaco, yo qué sé, es mucho más fácil trabajar porque tienes 25 chavales que están todos más o menos en un mismo momento, ¿sí? Con diferentes maneras de ser y con diferentes factores de riesgo, protección, pero están en un mismo momento. Pero claro, cuando tienes chavales de 15 años en un instituto, que algunos aún han empezado a consumir, otros no, otros les queda lejos, otros les da miedo, otros les da atracción, bueno, aquello es un cachondeo. Entonces, necesitamos no una intervención de una hora ¿no?, para quedar bien, no, la escuela hace talleres de drogas, ¿no?, y las regala a buen precio. No, ¿no? Con una hora no nos da tiempo de hacer nada, ni la evidencia científica nos dice es que con una hora los cambios que tú puedes hacer son mínimos. Tú no haces prevención, tú haces sensibilización, o sea, Ya. o creas un vínculo con el chaval o con la chavala
para que después te venga a buscar si eres accesible. ¿Sí? Claro. Con lo que los talleres de 1 hora ya está más que demostrado que no acaban de funcionar. Y es una manera también, es lo que decíamos de las campañas publicitarias, ¿no? Que quedan muy bien, pero con 1 sola hora, milagros los justos, ¿no? Con lo que tienes que hacer programas pues más largos, donde puedas trabajar habilidades personales, etcétera, etcétera. Y en las prisiones o en las universidades o en el ocio nocturno, pues te tienes que plantear objetivos distintos. Cada cosa es muy diferente. En algunos vas a trabajar más el placer y el salir de fiesta y la reducción de riesgos, y en otros tendremos que trabajar cuestiones más de fondo, ¿no? Porque es lo que decíamos, ¿no? La gente a veces consume para no pasarlo mal, porque es su poción mágica de Asterix, ¿no? Claro. O porque es su gasolina del coche, porque yo hasta, ¿no?, me levanto por la mañana y soy consciente de mi vida, que considero que es una mierda, dicho así, Claro. y hasta que no me tomo 2 ansiolíticos o hasta que no me tomo 2 gin tonics, mi cerebro no para, y necesito que pare porque está hiperrevolucionado 2 minutos después de levantarme. Pues necesito que aquello me deje un poco tranquilo para iniciar el día. Claro. En las prisiones se drogan para paliar el malestar. Pero una es muchas horas, ¿no? En la prisión tienes muchas horas. Segundo, ¿no? La realidad que vives en tu entorno no es muy agradable, ni tu futuro parece muy esclarecedor, ¿no? Y en este aspecto sí que el consumo que vemos, ¿no?, vemos en aquellas personas que tienen unas situaciones sociales o población reclusa, vemos que es un consumo más de desconexión, de evasión, hasta que no ven un poco, y aquí sí que hay un trabajo psicológico importante, ¿no? No solamente, ¿no?, trabajar la ansiedad, ¿no?, trabajar la depresión, trabajar, ¿no?, aquellas cuestiones que son concomitantes con la sustancia, ¿no? En el sentido de que muchas veces vemos el concepto de patología dual, que quiere decir que una persona tiene un problema de adicción o un problema de consumo de sustancias y aparte un problema de salud mental, que puede ser pues de todo, ¿no? Desde una depresión, una ansiedad, un trastorno de personalidad, y esto hace que sea una bomba de relojería, ¿no?, en Claro. este aspecto. He visto también que hay prevención con perspectiva de género. Sí, uh, tendría que ser la prevención. En el sentido de que, claro, tú comentabas, ¿no?, los anuncios del gusano, pero Sí. también a lo largo de estos años hemos visto anuncios donde la perspectiva de género estaba en Estocolmo, ¿no? En el sentido de que no existe prevención ¿no?, con perspectiva de género. Prevención existe, ¿no? La prevención tiene que ser con perspectiva de género. Nosotros nos tenemos que poner las gafas, no solamente para las chicas, sino para los chicos también. Las razones de inicio de consumo están estudiadas, de que chicos y chicas, los motivos de inicio son distintos. No, las razones por las que se mantiene este consumo son distintos. Las razones por las que uno deja de continuar el tratamiento son distintas. Con los que, si no lo hacemos, ¿no?, de manera distinta o con perspectiva de género, lo estamos haciendo mal, ¿sí? Con lo que es una cosa que nos ha costado años, ¿eh? Es cierto que hay experiencias, por ejemplo, uno de los proyectos que nosotros desarrollamos, que era el proyecto Malva, tiene ya 22 años, pero lógicamente en estos 22 años hemos aprendido mucho. Una de Claro. las cosas, por ejemplo, que vimos muy claramente era el tema de la reducción de riesgos en la noche, cuando hablábamos qué riesgos hay en la noche relacionados con el consumo de drogas. Pues veíamos, ¿no?, accidentes de tráfico, ¿no?, peleas, intoxicación, pero el tema de la violencia sexual era una cosa que no le habíamos puesto el foco. Y cuando lo pusimos, ¿no?, y aquí nació el proyecto Noctámbulas, nació como un observatorio sobre el consumo de drogas, las violencias sexuales en espacios de fiesta, pues nació para hacer una foto a ver cómo estaba el tema de las violencias sexuales por la noche, y vimos que era el riesgo más importante que las chicas, ¿no?, Sí. tenían saliendo de fiesta. Y dices, hostia, Eh, ciegos hemos estado durante muchos años, con lo que nos tendremos que poner las gafas ya
nosotros y todo el mundo. Y a partir de aquí han ido naciendo muchas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, nosotros conjuntamente con otra entidad, que era Fundación Atenea, pues promovimos la red española de drogas y género, ¿no? Para que aquellas entidades que querían, ¿no? Y que necesitaban incorporar la perspectiva de género se sumasen para conjuntamente ver tanto en el ámbito de tratamiento como en el ámbito de la investigación, con el ámbito de la prevención, con el ámbito de la reducción de daños, ¿no? Tener una mirada, ¿no? sobre este aspecto, ¿no? Por ejemplo, los servicios de reducción de daños, una de las cosas que veíamos es que las mujeres no se acercaban a los servicios de reducción de daños dices, aquí pasa algo. Pues hasta que no entramos vimos que muchas mujeres que asistían a servicios de reducción de daños recibían violencias ¿no? sexuales o violencias machistas y eso hacía que no volviesen. Ya. Con lo que vimos, pues a lo mejor tenemos que hacer horarios diferentes, tenemos que hacer recursos especializados, ¿no? Claro. No mixtos, con lo que es una cosa que hemos entrado tarde, pero es imprescindible. Ya. Hay una cosa que yo observaba durante los años que estuve en terapias de grupo, y además en diferentes grupos, o sea, en diferentes tipos de grupo. Estuve en Alcohólicos Anónimos, estuve en el centro de desintoxicación donde yo me rehabilité, he estado en Narcóticos Anónimos, he estado en diferentes grupos. Y generalmente siempre coincidía que había hombres que bajo los efectos de alguna sustancia, el alcohol por lo general, habían ejercido la violencia contra la mujer. Em, ¿Crees que hay un porcentaje muy alto de la violencia machista en el que, o sea, en los casos que detrás esté el alcohol o cualquier otra sustancia? Una de las preguntas que más nos hacemos es ¿qué rol tiene el alcohol o las drogas en la violencia de género? ¿No? Y durante mucho tiempo la gente relacionaba, es que la gente que bebe alcohol después pega a su mujer. ¿No? Realmente, si el alcohol, ¿no? fuera por sí solo la causa de la violencia, ¿no? Pudiera ejercer, también lo ejercerían las mujeres, ¿no? En el sentido de una mujer cuando bebiera, pues pegaría, ¿no? a quien fuera, ¿no? Lo que vemos es que lo que hace el alcohol, ¿no? Como buen depresor, aunque lo utilicemos como estimulante, pero es un depresor, es sacarnos del freno. ¿Sí? El freno de mano del coche nos lo elimina, ¿no? Porque es un depresor, va apagando nuestras diferentes zonas cerebrales, ¿no? Y la primera que apaga, ¿no? La primera que te elimina es esta capacidad de controlar los impulsos, ¿sí? Con lo que aquellas personas que ya de por sí tengan un pensamiento violento o machista, el hecho de que estén bajo los efectos de la bebida, o sea que nosotros hablamos más que es un disparador, ¿sí? Vale. Que es algo que realmente te quita el freno y una persona que ya de por sí es un poco violenta o que tiene, ¿no? Este pensamiento más machista, pues de alguna manera cuando le saquen el freno, pues lo lleva a la práctica. ¿Sí? Ya. Con lo que sí, vemos que la realidad de muchas mujeres, ¿no? Que han sufrido violencia por parte de sus parejas, porque muchas veces son sus parejas o sus exparejas, pues el alcohol o otras sustancias están allí presentes, ¿no? Y en este aspecto es complejo, ¿no? En trabajar con personas que ya han sido educadas de determinada manera o que tengan determinado pensamiento, cómo lo vamos eliminando, cómo vamos deconstruyendo a esa persona agresora, ¿no? Para, pues, tal vez uno ¿no? Tiene que llegar a la conclusión de que si yo sé cómo soy y que cuando bebo o cuando consumo alguna droga acabo ejerciendo la violencia que sin beber me frenaría porque tengo una capacidad de autocontrol pues justita, pues a lo mejor te tienes que limitar y ser consciente que no puedes consumir porque se te va, ¿no? Claro, En este aspecto. claro. Es complejo, ¿eh? No, no es, no es- no es- Sí, sí, sí. Siempre que hablamos de drogas, ¿verdad? Sea un consumo moderado o ya sea un consumo excesivo o una adicción, siempre es complejo porque intervienen tantísimos elementos que sacar conclusiones o buscar causa-efecto siempre es muy difícil. es muy difícil.
¿no? Hay uno de los proyectos que lleváis, que es por el que yo te conocí, que es lasdrogas.info, que antes has mencionado. Cuéntame en qué consiste. Pues las drogas de punto info intenta ser una página web y redes sociales, que ahora tenemos que estar en todos sitios, ¿no? Viene a ser como un diario, periódico digital, ¿no? Donde intentamos concentrar todas aquellas noticias, artículos científicos, programas, materiales, guías, estadísticas, artículos de opinión, ¿no? Que sean interesantes no solamente para los profesionales, que es el primer, ¿no? El target que tenemos principal, sino para aquellas personas que quieran información sobre el tema, estudiantes o personas a título individual o lo que sea. ¿Sí? Entonces, allí intentamos facilitar, ¿no? Y con un lenguaje más ameno, más periodístico, más accesible, ¿sí? Transmitir aquellas ideas, ¿no? Desde las revistas científicas hasta noticias que salgan a los más medios, ¿no? Es decir, ¿no? Por los periódicos normales y corrientes o las noticias que salen, aquellas que creemos que son interesantes para el sector. No vamos a decir, se han incautado 300 millones, esto no me aporta nada, ¿no? Sí, Pero sí que me dicen, ¿no? Ante una persona que tenga esta problemática, pues tenemos estas opciones, ¿no? Se ha descubierto de que hay todas aquellas noticias que creemos interesantes están ahí, ¿no? Y en este aspecto cada vez apostamos más por lo que es la producción propia, no de reproducir aquello que vamos encontrando, sino intentar producir, ¿no? Que seamos nosotros la fuente de la información, ¿no? sí, Complejo también, porque los más media sí. no están Es, para esas cosas, ¿no? Pero, es complejo. Y luego hay una complejidad extra en este ámbito que yo creo que conocerás muy bien, que es el relato, ¿no? El relato de qué es la adicción, cómo se debe tratar la adicción, qué es un cerebro adicto en caso de que exista un cerebro adicto. En vuestra web a mí me gusta mucho porque generalmente aportáis artículos de opinión en los que los profesionales se atreven a poner en entredicho el relato oficial, ¿no? Sobre qué es y qué no es la adicción. Me pregunto si vosotros empezaseis a generar contenido propio, ¿crees que podríais mantener esa neutralidad a la hora de exponer la información? lo intentamos. Es Hmm. complejo porque de cada tema cada periódico tiene también su línea editorial, más o menos, ¿no? Y aunque no quieras, acabas invitando más a opinadores o, ¿no? De un tipo de otro, ¿no? Ah, lo que comentabas, ¿no? De si la adicción es una enfermedad cerebral, es un debate que existe en el sector y, y que hay opiniones muy distintas, ¿no? Y hay una visión muy biologista y hay visiones más sociales o socioculturales donde te van a decir que esto ni para atrás, ¿no? Mm. Y nos hemos encontrado a veces de que publicamos un artículo de opinión de un bando, ¿no? Y te Sí, llaman y te dicen, pero esto no es así. Bueno, pues me escribes un artículo y lo compensamos, ¿no? Y algunas veces, pocas, hemos conseguido publicar al mismo tiempo dos artículos de opinión de dos, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que ahora está encima de la mesa es el tema de los cigarrillos electrónicos, ¿no? sí, Si sirven como un elemento de reducción de daños, es decir, de que gente que no ha conseguido dejar de fumar pasarse al cigarrillo electrónico porque reduces daño, ¿no? Y es una mejora, aunque tú no dejas de tomar nicotina, pero es una mejora, ¿no? Pasas de un elemento, ¿no? De convulsión, ¿no? A gente que te dice que no, que esto no, que es una otra estrategia de la industria para llegar a los adolescentes y jóvenes y continuar con su consumo Exacto. sí. Mm. Y esto es otro tema que está encima de la mesa, ¿no? Y en el cual hemos tenido polémica. Otro tema polémico, lógicamente, es el tema de la regulación del consumo de cannabis, ¿no? Si ha de ser terapéutica, recreacional, si, Sí, no, si ya está bien regulado, es decir, que no se toque nada y que sea, ¿no? Prohibido. Con lo sí, que hay diferentes temas y sí que es cierto que es difícil mantenerse en esa neutralidad.
¿sí? Sí, Nosotros intentamos dar ¿no? máxima obertura a nuestros opinadores, pero sí que es cierto que también somos profesionales y más que, y es lo que te comentaba, entendemos la vida de determinada manera y por lo tanto estamos posicionados. claro. Has hecho, a lo largo de la entrevista, has hecho referencia en varios momentos a la evidencia científica y a mí eso me parece muy importante porque en España se ha trabajado mucho la prevención o la aproximación a los tratamientos con, con carencias en la evidencia, ¿no? De si eso realmente era eficaz o no. Y me da la sensación por tu manera de hablar que eso lo tenéis muy presente, ¿no? Lo tenemos muy presente y lo tendríamos que tener muy presente, ¿no? En el sentido de que también es cierto que el concepto de evidencia científica lo tenemos que coger, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del tratamiento queda bastante claro, ¿no? Lo que es evidencia científica, hacen grupos control, grupos clínicos, etcétera, y esto lo tienen como un marco, ¿no? Para publicarse en las revistas y eso va creando una cierta evidencia hasta que viene alguien y te lo destroza. Exacto. Pero bueno, y se crean unas nuevas normas del juego. Sí, En prevención, la evidencia científica, ¿cuál es el problema? Una, que muchas veces nos basamos con los mismos criterios que el ámbito clínico, y es muy difícil de hacerlo así, con lo que no pasamos el listón, ¿no? claro. Porque, ¿no? No porque no sea eficaz el programa, sino porque no encajamos en las reglas del juego que se han creado en el ámbito más clínico, ¿no? Y en este aspecto es aquí donde tampoco tenemos que caer, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos que crear nuestras propias reglas del juego, pero demostrando que aquello es eficaz. Aparte de que los recursos que tenemos muchas veces en prevención son limitados y si dedicamos una parte muy importante a la evaluación no nos queda dinero para hacer la intervención. Y aquí es donde desde el ámbito de la prevención también hay esta, ¿no? esta balanza de decir, a ver, ¿cuánto dinero dedico a la evaluación? Que me quite recursos para intervenir directamente a la población, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que cada vez vamos, la idea es ir más hacia allí, ¿no? El Plan Nacional sobre Drogas con su estrategia está muy enfocado en el tema de la evaluación, con lo que dentro de unos años veremos que aquellos programas que no están evaluados se irán eliminando, aunque como en todo, ¿no? Hay gente que dice, yo voy a hacer un programa de prevención y sin nada, Ya, coge y hace lo que le da la gana, ya. ¿no? Y aquí tampoco, ¿no? Puedes hacer mucho, ¿no? Que hay gente que pasa olímpicamente de todo y esto en tratamiento no te lo dejarían hacer. Bueno, sí que hay terapias, ¿no? Con el sapo y Sí, tal, que sí, después pasa lo que pasa, ¿no? eso es. Pero desde el ámbito público tú te tienes que ceñir a unas reglas del juego muy claras, ¿no? Y desde aquellas entidades que recibimos subvención desde el ámbito público también te tienes que ceñir con unas reglas del juego, ¿no? Después, si el ámbito privado cada uno hace lo que buenamente puede. Por ejemplo, ¿no? Para demostrarte cómo a veces los recursos acaban condicionando, ¿no? Hay la industria del alcohol, por ejemplo, tiene sus recursos, ¿no? Pobres no son, ¿no? Y ellos también quieren hacer prevención, ¿sí? Y se inventan sus fundaciones, ¿no? Y crean programas que a lo mejor tienen buenos objetivos, ¿no? Pero que después vemos que hay unos intereses detrás, ¿no? Y no hace mucho un informe europeo lo decía, ¿no? Sí, A lo mejor están muy bien construidos, etcétera, pero después vemos que hay una intencionalidad detrás que es muy raro que la industria del alcohol te cree programas de prevención para prevenir sí, al alcohol, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alcohol ni una gota, ¿no? Menores ni una gota. Quiere mm, decir que aquellos chavales, ¿no? que tienen 15 años, que ellos ya no se consideran menores, pues ¿por qué menores ni una gota? Si yo no soy claro, menor, ¿no? Yo claro, ya soy suficiente adulto como claro. para consumir. Y esta gente se dedica a dar, ¿no? Y a regalar talleres a todas las escuelas, ¿no? Gratis. Claro, si tú eres, yo qué sé, técnico de prevención de municipio y contratar a una entidad o hacerlo tú mismo te cuesta 20.000 euros y te viene la industria del alcohol y te lo ofrece gratis, claro, Claro, está allí, ¿no? Esto es algo que a lo mejor se tendría que limitar, claro, ¿no? sí.
Desde el momento... Más claro el agua. Sí, 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 absolutamente. Desde el momento que hay un conflicto de intereses tan claro, evidentemente se tendría que, porque además antes hablábamos de la forma de evaluar, ¿no? Evidentemente en estos programas no habrá ninguna intención de evaluar nada. Como mucho, a nivel interno y a nivel de mercantilista, evaluarán si eso ha conseguido que se beba más. Claro, es como cada año, ¿no? Hay un estudio u otro que te dice, beber una copa de vino es bueno para la salud. Sí, sí, ¿Quién te lo firma? claro, ¿Quién firma un estudio así? Y te lo firman, ¿sí? Cobrando, San Precante, ¿no? claro. Pero no, no, no. Por ahí no vale, por ahí no No. vale la historia. Por ahí no vale la historia. Hoy habéis publicado un artículo en lasdrogas.info que habla sobre las vacunas contra las drogas. Y yo hace unos años di una charla sobre este tema porque a mí me interesaba muchísimo. No sé si sabes que yo soy biólogo y la vacuna contra la droga ha sido siempre un tema que me ha interesado mucho. Yo hoy lo estaba leyendo y digo, voy a preguntarle a Uye qué opina, porque la suelen plantear como una medida de prevención. No sé si conoces bien la estrategia que hay detrás de la vacuna. No, no, no la conozco mucho, pero intuyo para dónde va, ¿no? Como una Sí, especie de bloqueo al placer Claro, es lo que comentábamos antes, ¿sí? El hecho de que una persona consuma una sustancia para no sentirse mal, ¿de qué te sirve, ¿no? Bloquear el efecto ansiolítico de aquella sustancia si no está esta, irá a otra? Porque la claro. misma vacuna no te va a servir para... ¿no? Si yo a través de un ansiolítico, ¿sí? No te va a bloquear de un ansiolítico. ¿No? Si un ansiolítico me lo tomo, ¿no? Pero me lo tomo mal, ¿no? Si en Mm, vez de medio tranquimacín me tomo 4, mm, ¿sí? Es decir, y, aunque me bloquee el alcohol o me bloquee la cocaína, me bloquee, sí, es una idea muy biologista y deja, ¿no? Deja aparte todas las complejidades que comentabas antes de las drogas, ¿no? Las mm, drogas no es simplemente una sustancia que te la tomas y te hace un efecto, sino que tiene mucho más y tiene ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, el antabús, ¿no? El antabús sí, es un, ¿no? Un medicamento que cuando te lo tomas te hace una reacción negativa si has consumido alcohol. ¿Esto tiene una utilidad? Sí, porque es como un control externo hasta que no desarrolles tu propio control interno, etcétera, etcétera. ¿La vacuna servirá? Sí. ¿Te va a resolver el tema de las drogas? No. no. Claro, Entonces, tendrá su utilidad. Y a veces, ¿no? Desde la parte más, ¿no? Biologista, se piensa que esto va a ser la solución. sí, Entonces, inventan una cosa como el antabús, se piensan que esto va a acabar con el alcoholismo y ven que, bueno, es un medicamento más, que lo tenemos allí, que, ¿no? Que sí, nos ofrece una riqueza a la hora de escoger tratamiento, pero que no soluciona el alcoholismo. sí. ¿No? Y en determinadas personas, como aquí yo mismo, ni siquiera sirven para frenar el impulso. Yo una recaída que tuve muy fuerte en el proceso de rehabilitación la hice con antabús. O sea, porque el impulso no lo pude frenar. Claro. Pero sí, yo es que me suelo enfadar cuando veo el tema sobre las vacunas contra las drogas, porque la industria del tabaco está invirtiendo dinerales en esta vacuna contra la nicotina y pienso, ¿vendrán después las drogas psicoactivas? Porque me parece pues al final una manera, pues eso, de tapar el problema, ¿no? Y me imagino a padres vacunando a sus hijos y contra la droga y me parece pues terrible. Hostia, Pero bueno, la veremos. imagen está Es fuerte. en los colegios, no allí, venga. Hoy vacuna de la gripe y vacuna de la Vacuna contra la nicotina. cocaína, sí. ¿Sabes? Yo creo que estas cosas pues pueden tener una utilidad en una población concreta, en un momento concreto, pero sí que es cierto que el ámbito de las drogas y de las drogodependencias es mucho más complejo que, ¿no? Sí, Bloquear a un neurotransmisor para que no conecte con sí, otro. sí. En la Fundación Salud y Comunidad, la gente puede encontrar, por ejemplo, yo recibo, a veces me llama o me escribe gente que está buscando ayuda, ¿no? Sean adictos o sean familiares de. Y yo normalmente les derivo pues, a Proyecto Hombre, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos. La Fundación Salud y Comunidad es un lugar al que
se puede derivar? Sí, sí, claro. Sí. Los centros están afincados en determinadas ¿no? comunidades autónomas. Cierto es que, por ejemplo, Proyecto Hombre está muy territorializado en todas las comunidades autónomas, pero son maneras también distintas de trabajar. Yo creo que no existe una manera súper efectiva de trabajo, sino yo siempre digo que cada persona a lo mejor necesita un tipo de tratamiento. Hay gente que necesita algo mucho más conductual, mucho más acompañado y seguido, y hay gente que necesita algo mucho más cognitivo, y hay gente a lo mejor que necesita el psicoanálisis, y hay gente que a lo mejor necesita unas pastillas, ¿no? Para que le ayuden en ese proceso. Y hay gente que por sí misma es capaz de hacer un cambio vital en su vida, ¿no? Sí. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos es un trabajo ¿no? de grupo de autoayuda, donde los profesionales tienen poco protagonismo, y a veces hay personas que esto les va bien para el día a día, pero que no les es suficiente para abordarlo, ¿no? Y es aquí donde lo importante, pienso yo, es la profesionalización, ¿no? Es gente preparada, capacitada, ¿no? Que tiene una experiencia en dar respuesta ante estas intervenciones. Y, lógicamente, las personas que habéis pasado un proceso tenéis vuestro papel, porque realmente lo habéis vivido, ¿no? Pero a veces esto no es suficiente, ¿no? En este aspecto. Y es aquí donde tenemos que buscar. Nosotros nos centramos mucho en aquello que creemos que funciona, que llevamos muchos años abordando, y que por lo tanto lo que hemos acabado haciendo es lo que hay de, ¿no? Los abordajes y tratamientos que han ido sobreviviendo porque funcionan, nos han funcionado, y aquí es donde nosotros estamos contentos, ¿no? Es decir, bueno, lo que hacemos, y no siempre funcionan con todo el mundo, lógicamente, ¿no? Y a lo mejor aquella persona necesita otra cosa, ¿no? Y a partir de aquí, Claro. pues mira, ¿no? Esto no acaba. Y lo más importante de todo en un tratamiento es también en qué momento vital estamos, ¿no? Hay personas que, aunque estén muy mal, difícilmente va a ser su momento, porque aún no, Sí. o no lo ve, o no ha llegado a fondo, y es aquí donde los familiares a veces se desesperan, ¿no? Es decir, ostras, pero si estás fatal, ¿no? ¿Cómo que no quieres ingresar, o cómo que no quieres hacer un tratamiento? ¿No? Y es muy, realmente es muy desesperante, con lo que también con la familia tenemos que hacer un trabajo, y a veces a través de la familia y cambiando el comportamiento de la familia conseguimos que la persona ¿no? consumidora mejore, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, la terapia familiar, ¿no? Sistémica también tiene un papel a veces importante, ¿no? Sí, sí. Sí, ese es otro temazo importantísimo. Bueno, pues yo creo que hemos tocado diferentes cosas. Me encantaría seguir hablando. A mí la prevención me llama mucho la atención, porque pienso que no sé si es una percepción mía o es una realidad, pero la sensación es que este modelo consumista tan brutal en el que vivimos nos lleva constantemente a alimentar nuestras ansias y nuestra necesidad de placer o de bienestar o de regular, ¿no? Y que se presentan años complicados para manejar las adicciones. Pero esa es mi percepción, porque yo estoy dentro del mundo de la adicción de alguna forma, ¿no? Y entonces pienso, pues la prevención va a ser la manera de que realmente la gente vaya tomando conciencia de lo que está pasando, ¿no? Pero no lo sé. El tema ¿no? del sistema donde vivimos ahora, ¿no? Es una sociedad capitalista, consumista, muy tirada al individualismo, ¿no? Al placer inmediato, no la inmediatez, ¿no? A veces, ¿no? Enviamos un WhatsApp y si no nos lo responden en 10 minutos ya estamos nerviosos. Lo ha visto y me ha dejado en vista y no me contesta, ¿no? Esto genera esta inmediatez, esta rapidez, genera una manera de entender la vida, ¿no? Con lo que cuando yo quiero estar en un estado emocional, también lo quiero de manera rápida. Al final, estamos en un momento que tenemos acceso, pues, a muchas camisetas, ¿no? A mucha ropa, a escoger el coche, a escoger muchas cosas, ¿no? Entre comillas. También hemos entrado en el supermercado de las emociones. Entonces, yo es el viernes por la tarde, estoy rayado, tengo gente a casa a cenar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer y poner encima de la mesa?
¿no? El vino o la cerveza. ¿Por qué? Porque eso me desinhibe, ¿no? Y lo hace de manera rápida y fácil y cómoda, Sí, ¿no? ¿No? Quiero estar súper relajado. Pues bueno, pues algunos van a escoger un porro, otros van a escoger, ¿sí? Quiero estar toda la noche bailando. Bueno, pues, ¿no? Puedo estar preparado físicamente bien y ser un buen deportista, o puedo meterme M o otro estimulante para que me dé energía para estar desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana bailando. claro. Después mis piernas ya se van a resentir, pero puede estar 12 horas bailando sin tener una preparación previa. Y esta superficialidad, esta inmediatez, esta comodidad, porque es muy cómodo, al Sí, final compras, ¿no? Y a veces incluso es barato, ¿no? sí. Porque hoy día, bueno, ha subido todo, pero el gramo de cocaína lleva, ¿no? Desde hace, ¿cuánto? 20 años que no se toca. ¿Qué Impresi- cosas hay hoy día que en 20 años no se ha tocado? Impresionante. Eso no Una lo barra de sabía. pan. Eso no lo sabía, oye, no tenía ni idea que no se hubiese tocado de la última vez que Claro, compré. claro. O que a lo mejor se toca es la pureza. Pero tú, Claro. ¿no? Compras un gramo, te valía 10.000 pesetas, Sí, diez hoy mil día pesetas. por 50 o 60 euros tienes un gramo, ¿no? En este sentido, el sistema actual de valores pasa mucho por el placer inmediato, la inmediatez, el carpe diem, ¿no? El presente, ¿no? Ya, pues las drogas también, ¿no? Solamente es presente si de aquí Claro, vende, ¿no? Todo esto hace que las drogas en un momento actual tengan un protagonismo y encajen muy bien con los valores actuales. Y este encaje quiere decir que los que hacemos prevención vamos a contracorriente constantemente. Y claro. eso jode mucho, porque claro, tú les dices, bueno, ¿no? Las cosas, ¿no? Se tienen, ¿no? Esta autonomía personal, es decir, lo que decíamos lo del dolor de cabeza. El dolor de cabeza lo puedo, ¿no? Lo puedo conseguir que se vaya por mí mismo generando un antivirus, ¿no? Sí, Propio, o puedo tomarme un jolocatil, ¿no? Y ya está, ¿no? claro. Y aquí esta autonomía y desarrollo más emocional y personal, las drogas en determinado momento pueden ser una solución fácil y temporal, pero llega un momento que tenemos que hacer un paso más allá, ¿no? Y aquí Claro. es donde la cosa se nos complica. O sea que tenéis trabajo por delante. Claro, y ahora las adicciones sin sustancia, ¿no? Las Sí, pantallas y eso están cogiendo funciones que antes tenía el consumo. No vamos a acabar el trabajo. bueno, Ni vamos a cambiar la sociedad en 2 días. no, eso seguro. Bueno, ha sido un placer, Uye. Gracias por Pues estar nada, en el Ollán, canal. encantado de que nos hayáis invitado y para conversar tan alegremente y tan amablemente como hemos hecho. Hablaremos pronto. Cuidaos mucho. Igualmente, Hasta luego. un abrazo.